Muy buenas, mi nombre es Saraí Escuela y en este video vamos a hablar sobre un modelo de datos. ¿Qué es un modelo de datos? Son representaciones visuales de los elementos de datos de una empresa y de las colecciones que mantienen entre sí. Estas ayudan a definir y a estructurar los datos en el contexto de los procesos empresariales correspondientes. Los modelos respaldan el desarrollo de sistemas de información de una manera eficaz y permiten que los recursos empresariales y técnicos decidan cómo se van a almacenar, compartir, actualizar y aprovechar los datos en toda la empresa y cómo se podrá acceder a ellos. Clasificación. Su clasificación depende de su contexto y utilidad, ya que normalmente se pueden encontrar bases de datos con características especiales que atienden a satisfacer necesidades específicas. En esta ocasión tenemos dos clasificaciones que son base de datos según la variabilidad y base de datos según su contenido. En la base de datos según su variabilidad tenemos dos bases de datos que son estáticas y dinámicas. En la base de datos estáticas tenemos que están hechas solamente para fines de consulta y lectura debido a que son utilizadas para el almacenamiento y registro de datos históricos. Además, permite desarrollar estudios que puedan tener una comprensión sobre el comportamiento de estos datos. En las bases de datos dinámicas encontramos que viene siendo la contraparte de la base de datos estática, ya que aquí se dan el lujo de modificar los datos que se albergan, haciendo que sea posible actualizar, eliminar o simplemente editar la información. En la base de datos, según su contenido, viene teniendo un cambio sobre las bases de datos porque en esta clasificación se da prioridad al contenido que se va a analizar. Solamente se tienen como tres principales bases de datos que son bibliográficas, directorios y de contexto completo. En la base de datos bibliográficas encontramos que sirve para realizar registros que ayudan a la clasificación de diversos campos. Las bases de datos bibliográficas más conocidas son aquellas que contienen como campos registrables un autor, una fecha de publicación, un título, un número de páginas, una editorial, entre otros. En la base de datos de directorios tenemos que contienen elementos básicos que nos permiten clasificar y ordenar libremente la información, colocando en un orden personalizado algunos campos registrables. De ejemplo, tenemos contactos telefónicos, nombres, direcciones, correos electrónicos, datos de facturación, redes sociales, entre otros. Por último, tenemos la base de datos de texto completo, que esta viene siendo similar a la base de datos bibliográficas, ya que en ella se pueden buscar palabras claves, términos específicos, números, entre otros. En esta página tenemos a lo que yo le llamo conceptos básicos del modelo de datos y tenemos abstracción de datos, base de datos semántica y las restricciones de integridad. La abstracción de datos es la característica de un sistema de base de datos que le permite al usuario o programador operar con los datos sin la necesidad de tener que conocer detalles que no son importantes, ofreciendo así una visión abstracta. En la base de datos semántica tenemos que ella tiene la necesidad de establecer una interacción con el usuario de una manera más fácil, tratando de alguna manera brindar la propiedad de transparencia al usuario mediante un modelo conceptual en vez de lógico, ya que para un usuario que no tiene conocimiento sobre esto se le puede hacer muchísimo más fácil de entender. Y en las restricciones de integridad tenemos que es un conjunto de condiciones que se deben de cumplir para que los datos puedan reflejar la realidad deseada. En esta página yo realicé un diagrama de flujo, pero antes de explicar el proceso que tiene, quisiera explicar lo que viene siendo cada símbolo. El símbolo de inicio y fin es el que está de color gris y como su nombre lo indica, es el que está encargado de dar el inicio o el fin del proceso. Las flechas que son de color blanco indican el control del símbolo a quien apunta y también están encargados de conectar
desde lo que viene siendo el símbolo de inicio y fin a los demás que son entrada y salida, decisiones, entre otros. Los rombos que están acostados y alargados de color verde son llamados entrada y salida y es lo que se obtiene de parte de un usuario. Y por último, que son los que yo usé, viene siendo la decisión, que es el rombo de color rojo y muestra las decisiones de preguntas que lleven a respuestas solamente de sí y no. No se pueden hacer preguntas de otro tipo, ya que si no, no tendría sentido. Entonces, bien, yo opté por la necesidad más básica de un ser humano, que es el de comer. Y para iniciar el proceso, puse cocinar un huevo. La flecha me lleva a una dirección, a una decisión, perdón, de si lo quiero frito. Si no lo quiero frito, procedo a otro tipo de cocción que viene siendo hervir. Si lo quiero frito, procedo a freírlo. Ambos símbolos de entrada y salida me llevan a otra decisión sobre si lo quiero salado. Si no lo quiero salado, procedo a emplatar la comida. Y si lo quiero salado, le añado la sal y finalmente emplato, que es el modelo de entidad-relación. Es un tipo de diagrama de flujo que ilustra cómo las entidades, como que vienen siendo las personas, objetos o conceptos, se relacionan entre sí dentro de un sistema. Los diagramas de entidad-relación se usan a menudo para diseñar o depurar bases de datos relacionales en los campos de ingeniería de software, sistemas de información empresarial y de educación e investigación. Ellas también emplean un conjunto definido de símbolos, tales como rectángulos, diamantes, óvalos y líneas de conexión, para que así puedan representar la interconexión de las entidades, relaciones y sus atributos. También viene siendo un reflejo de la estructura gramatical y emplean entidades como sustantivos, y de relaciones tienen a los verbos. Elementos del modelo de entidad-relación. Como principal tenemos la entidad, que se representa gráficamente mediante un rectángulo y lleva el nombre de esa entidad en el interior. Normalmente ellas vienen siendo lo principal o como se dijo anteriormente, el sustantivo, que puede ser persona, mascota o el nombre de un libro. En los atributos encontramos que están representados gráficamente mediante un círculo o un eclipse. Su nombre va también en el interior y están unidos con una línea a su respectiva entidad. Por ejemplo, si yo como entidad escojo a persona, de las tres opciones que tengo, el atributo viene siendo la cédula, los nombres, los apellidos e incluso hasta el género de esa persona. Las relaciones se representan gráficamente mediante un rombo y su nombre va en el interior y está encargada de unir a una o más entidades. Por último, tenemos a la cardinalidad, que viene siendo el complemento final de nuestra relación y está representada con pequeños números que nos indican cuántas entidades se van a relacionar, como valga la redundancia, la relación. De ejemplo, yo coloqué el arte. Mi entidad viene siendo tanto el artista como la pintura. Mi cardinalidad viene siendo entre 1 a más artistas o entre 1 a más números de pinturas, porque se sabe que hay un montón de colores. Y la relación viene siendo el arte, y es eso aquello que los une. Eso fue todo en esta presentación. Espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias.